buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple. El día de hoy me encuentro desde la ciudad de Coatepec, a 30 minutos de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Coatepec viene de dos prefijos náhuatl que significa el cerro de las serpientes o el cerro de las culebras. Se tiene como principal registro arqueológico e histórico que lo que hoy día es Coatepec fue probablemente un asentamiento prehispánico que se remonta entre el 600 y el 900 después de Cristo. Particularmente existe una parte de esta zona que se conoce como Coatepec Viejo, y ahí hay asentados 5 basamentos que probablemente datan de el periodo que los arqueólogos clasifican como clásico tardío. Me encuentro ubicado en este momento en el recinto del interior del Palacio Municipal de Coatepec. Me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes sobre un punto que nunca creí me pudiesen tildar, ni menos declarárseme sospechoso por mis compatriotas. Hablo de la cosa más interesante, más sagrada y para mí la más amable, de la religión santa, de la fe sobrenatural que recibí en el bautismo. Os juro desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado ni un ápice de la creencia de la Santa Iglesia Católica. Jamás he dudado de ninguna de sus verdades. Siempre he estado íntimamente convencido de la infalibilidad de sus dogmas, y estoy pronto a derramar mi sangre en defensa de todos y cada uno de ellos. Miguel Hidalgo y Costilla, Generalísimo de las Américas. Nos encontramos en el umbral de la insurgencia novohispana. Acaba de levantarse en armas el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote de pueblo que portaba un crucifijo y que su rostro afable y sereno se había transformado en el rostro de un libertador endurecido y tenso ante la situación que se desencadenaba. Lo acompañaba un capitán con sus 500 dragones de San Miguel el Grande, 600 campesinos y otros acompañantes como su hermano Mariano Hidalgo, el padre Valleza y 2 guardavelas. Apresados los españoles del curato de Dolores, este tropel o muchedumbre de hombres se dirigieron hacia una población vecina llamada Atotonilco. En Atotonilco desprendieron una pintura de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe representa el símbolo de la espiritualidad novohispana. Se le reveló
a los naturales e indios de estas tierras en diciembre de 1531, particularmente a un indio llamado Cuauhtlatoatzin, bautizado como Juan Diego. Él asistía asidua y frecuentemente a la catequesis y a las fiestas de iglesia. Y según la crónica Nicampopowa, en una ocasión pasando por el cerro del Tepeyac, se le apareció una señora refulgente que tenía voz celestial. La Virgen de Guadalupe, o aquella señora del cielo, se le apareció en otras 3 ocasiones, además de hacer un milagro para uno de los familiares o parientes que estaba herido de gravedad, y así se concibió el milagro. El arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, le pidió a este Cuauhtlatoatzin o Juan Diego una prueba fehaciente de lo que estaba afirmando y diciéndole a los prelados del arzobispado de México. Entonces él asistió con su ayate plegado, se desprendieron unas rosas fragantes y ahí se encontraba impregnada la imagen de una señora rodeada por haz de luz, asentada sobre una luna en cuarto creciente, y también una imagen que impactó directamente a los presentes. La Virgen de Guadalupe fue un símbolo de la sapiencia política de Miguel Hidalgo y Costilla, que dotaría al movimiento insurgente de una nueva identidad y por lo tanto de más simpatizantes, particularmente entre los indios. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. Nos encontramos en la fachada principal del templo de San Jerónimo Coatepec. Acaba de pasar hace 2 días la fiesta patronal de San Jerónimo. Se tiene registro a partir de 1600 en los documentos expedidos desde la Nueva España de que la antigua iglesia se encontraba localizada en otra parte de este pueblo mágico que fue conocido con ese título a partir del año 2006. Se dice que la antigua iglesia de este pueblo de indios estaba erigida de madera. Desafortunadamente, en el año de 1666, un rayo cayó sobre el recinto y sí tuvo como consecuencia un incendio fatal que acabó con aquella iglesia parroquial. Entonces los pueblos de indios tuvieron que recurrir a la corona española para que los pudiera exceptuar de el pago de tributos, de gravámenes y de otros impuestos para así poder erigir nuevamente la iglesia parroquial. A partir de 1701 se dio la autorización de que este pueblo de indios volviera a erigir este templo.
Aquella pintura transformada en estandarte del ejército insurgente sería llevada en la vanguardia de toda aquella muchedumbre escoltada por los indios que con sus instrumentos musicales e instrumentos de labranza iban contemplando con devoción, con fervor y con fe aquella imagen. Mientras tanto, los gachupines o los españoles se encomendaron a la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios es una advocación de la Virgen María, cuya imagen fue traída por un español apellidado Aldrete. Aldrete probablemente utilizó aquella imagen o estatuilla de yeso en las primeras misas o eucaristías llevadas a cabo en este territorio mesoamericano. Esta imagen, a la llegada de los españoles, sustituyó en el Hueyteocalli o el templo mayor de Tenochtitlan a las estatuas de Tezcatepuca o Huichilobos, como nos dice Bernal Díaz del Castillo. Y ahí, junto a esa imagen, se erigió una cruz de madera. La noche del 30 de junio de 1520 fue la llamada Noche Triste por la historiografía oficial. En aquella huida, en aquella estrepitosa derrota de más de la mitad del ejército de Hernán Cortés y sus acompañantes indígenas en la calzada de Tacuba, fue rescatada aquella imagen y resguardada en un sitio denominado Toltepec, donde en la década de los años 50 del siglo XVI fue hallada por un gobernante de alguno de los pueblos de indios de aquella región. Posteriormente fue transportada a la casa de este mismo hombre y ella, en varios sueños o en algunas visiones, le ordenaba que quería regresar a donde se había encontrado, es decir, en un lugar donde había magueyes y probablemente donde había una gran cantidad de humedad. Por ello, la Virgen de los Remedios pasó a ser la propiciadora de lluvias en tiempos de sequía y protectora de los españoles, los cuales la tomaron como respuesta a la Virgen de Guadalupe de los insurgentes en aquella lucha cruenta, sangrienta, de la cual platicamos hoy en día. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. El 21 de septiembre de 1810 llegó
el ejército insurgente a la ciudad de Celaya, cuyos habitantes, particularmente los europeos, asusaron a sus sirvientes para subir a las azoteas de sus casas y esperar a esos sediciosos insurgentes con fusiles y carabinas. Hubo algunos disparos que provocaron desórdenes, desconcierto y escándalo en algunas calles de esa ciudad. Sin embargo, el ayuntamiento, 4 clérigos y el jefe de la milicia provincial, el conde de la Cadena, se adhirió al movimiento con 2 regimientos de infantería y una banda de música. México 200, religión, unión e independencia. Continuamos. Aquel mismo día, desde la hacienda de las Burras, Miguel Hidalgo escribió una carta dirigida al intendente y capitán general de Guanajuato, su amigo Juan Antonio de Riaño, quien había demostrado sus virtudes como político, velando por la prosperidad de Guanajuato y cultivando en tan rebosante ciudad la arquitectura clásica, la música, las ciencias, las artes y por supuesto la minería. Guanajuato era la segunda ciudad de la Nueva España en densidad demográfica, con 70,000 habitantes, y la Real Mina de Valenciana producía una cuarta parte de los 2.500.000 marcos de plata del mundo. Desde las entrañas de las serranías y ásperas peñas del sitio estaban los tenateros escalando penosamente con bloques de mineral sobre las espaldas las prolongadas cuestas hacia el exterior. En enero pasado, el intendente Riaño, el eclesiástico Manuel Abad y Queipo y el cura párroco Hidalgo conversaban en la casa de la honorable familia Septién sobre la necesidad de los nuevos tiempos, la abolición de la esclavitud y onerosas contribuciones sobre los naturales y las castas. La carta decía, en términos entusiastas, que de la noche a la mañana el párroco de Dolores tenía a su disposición una gran cantidad de hombres que luchaban por una causa justa y santa. La razón de su inminente levantamiento era recobrar derechos santos que la providencia le había dado a los habitantes de estas tierras, los cuales les fueron despojados por unos injustos, rapaces y abusivos conquistadores que los habían humillado y reducido a la esclavitud con pretextos santos que garantizaba la integridad y propiedades de los europeos si salían
inmediatamente del reino, escoltados y resguardados en todo momento, ya que la muchedumbre aumentaba día con día y su irrefrenable deseo y convicción era como un río caudaloso, imparable, o como el mar embravecido, y que para evitar funestas consecuencias le rogaba mandar a 2 personas de instrucción y buen entendimiento para tratar tan trascendental asunto. El intendente y capitán general de Guanajuato, Juan Antonio de Riaño, se enteró de la insurrección el 18 de septiembre y comenzó a tomar disposiciones, convocando a una junta extraordinaria de todos los funcionarios, oficiales y gente de la villa, paisanos, comerciantes y la plebe. Se mandaron a los paisanos y gente de abolengo al cuartel de artillería, mientras la plebe fue enviada a sus casas a esperar el toque de la generalata. Entre el 20 y el 24 de septiembre de 1810 se repartieron armas. Entre el pueblo se asignaron policías y vigilancia, y los europeos sacaron de sus baúles sus viejos fusiles y espadas. Se hicieron zanjas y trincheras por toda la villa. Pero Riaño, al parecer del ayuntamiento, algunos prelados, algunos oficiales provinciales, tomó una decisión precipitada y suicida. En la madrugada del 24 de septiembre mandó con recuas de mulas transportar los caudales reales, las arcas del ayuntamiento, víveres, armamento, parque y a los comerciantes, gente de abolengo, europea y criolla, hacia la Alhóndiga o Castillo de Granaditas. La Alhóndiga era un enorme edificio que mandó construir el propio intendente de piedra labrada, ventanas angostas, 2 entradas toscanas, un ancho patio y 2 escalinatas prominentes, en cuyo interior introdujo 300 barras de plata, 174,000 pesos, 32,000 pesos en onzas de oro, 38,000 pesos de Guanajuato, 33,000 pesos de minería, 14,000 pesos de renta de tabaco, 15,000 pesos del correo. El pueblo bajo, desconfiado desde un principio, estaba asegurándose de sus sospechas. Algunos sectores simularon favorecer la tarea de defensa y pertrechos, otros fueron azuzados por agentes de Hidalgo y otros se sintieron abandonados y esperaban con ansias a los insurgentes. El 26 de septiembre, Riaño tenía una última oportunidad de rectificar su decisión, al tener un altercado con miembros del ayuntamiento y del clero en torno a la defensa, pero este confirmó su necia y abnegada posición: atrincherarse y asegurarse en un lugar muy seguro, mientras la plebe se defendiese como pudiese. 2 días después el intendente remitía su respuesta a la carta del 21 pasado, y en ella confirmaba la decisión de los europeos de atrincherarse en Granaditas.
lo cual para Hidalgo era una resistencia obstinada que les acarrearía funestas consecuencias. Con más de 20,000 hombres, el cura párroco y su gente irrumpían a los alrededores de Guanajuato.